Gloria a Dios. Gracias. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Filipenses capítulo 3. No que lo haya alcanzado, y que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos para la gloria de Dios. Hermoso culto tuvimos hoy, realmente pudimos compartir presencia de Dios, compartir unas canciones. Tengo que dar la bienvenida. Bienvenido para Axel. Axel, que Dios te bendiga mucho, bienvenido. Para Joana. Joana, Dios te bendiga, bienvenida a este lugar. ¿Sentiste cómodo? ¿Las chicas sacaron los nombres? Jimena. Priscila, muy bien. Bienvenidas, chicas. Siéntanse cómodas en la presencia del Señor. Vamos a prestar un poquito de atención, que tenemos palabra de Dios para compartir hoy. Gloria a Dios. Antes de comenzar con la prédica, me gustaría dar algunos anuncios, decirles que ya estoy preparando el material nuevo para la nueva materia. Acá lo tengo, miren qué lindo que está, la primera parte bastante grosa, tenemos bastante para estudiar. ¿Sí? Panorama del Antiguo Testamento, Génesis. En Génesis vamos a demorarnos bastante en el Génesis, calculo que todo este año vamos a estar viendo solamente la parte de Génesis. Vamos a ver todo el Antiguo Testamento. Pero cuando arranquemos con Génesis va a estar muy, pero muy bueno. Pretendo leerlo versículo por versículo entero, los 50 capítulos. Así que va a estar bárbaro. No te lo puedes perder, anotate. Anotate, así que preparamos tu material. Yo sé que tengo unos cuantos ya anotados para los días jueves a las 19 horas. Mañana jueves, 19 horas, seguimos con nuestro tiempo de estudio bíblico. Amén. Gloria a Dios. Siempre digo los antiguos. Pasa así los antiguos. Tremendo. Siempre digo los antiguos. Por favor, pasámelo así. Eso de los antiguos de allá que nos pasa. Gracias, Jesús. Esto de andar cambiando el Dios. Me llegó el tiempo. Bueno, en el día de hoy quiero compartirte una palabra que se llama seguridad de salvación. Hoy quiero que entiendas y me prestes atención, por favor, un ratito, 40 minutos, una horita. Más de eso te aseguro que no voy a tardar. Pero presta atención, por favor, ¿sí? Dediquémonos a escuchar palabras de Dios, tratemos de no distraernos, que la mente no se nos vaya para otro lado, no mirar qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, ¿sí? Tratar de dejar el celular de lado también, sino dedicarse solamente a escuchar la palabra del Señor, por respeto al Señor, no a mí, ¿sí? Así que bueno, seguridad de salvación. Para charlar un poquito de este tema, que es un tema muy, pero muy importante, todos lo tenemos que tener bien en claro esto, porque hay muchas líneas y muchas formas de ver la salvación. Hay una gran separación que muchos dicen que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Yo no entiendo cómo un cristiano puede vivir sin estar seguro de su salvación. Por eso muchas veces hemos perdido el gozo en la vida. Porque no estamos seguros si vamos a ir al cielo o si no vamos a ir al cielo. Por eso seguridad de salvación, la prédica que traemos hoy, la palabra que vamos a compartir, es muy, pero muy importante y te voy a pedir que prestes mucha atención. La dividí en tres. Una seria realidad. Punto 1. Punto 2, buenas noticias, hay una solución. Y punto 3, una gran seguridad. Nosotros que arrancamos con el primer punto, dice una seria realidad. Mateo capítulo 11.
Quiero decir que el versículo que leí recién de Filipenses no era el que tenía que leer. Después lo voy a buscar bien porque no lo tengo a mano. Mateo capítulo 11. ¿Lo tenés? Muy bien. Versículo 25. Presta mucha atención, así te lo puedo explicar bien este tema, si te vas tranquilo a tu casa o te vas con Jesús en tu corazón. Del versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo. ¿A qué se refiere con en aquel tiempo? ¿A qué se refiere con respondiendo Jesús? Cuando nosotros tenemos que ver a qué se refiere con respondiendo a Jesús, tenemos que ver de qué viene hablando Jesús. Cuando nosotros vemos de qué viene hablando Jesús, podemos saber por qué está respondiendo Jesús. Si no tenemos la pregunta, no vamos a saber la respuesta. Así que para poder entender esto, tenemos que ver de qué viene hablando Jesús. Del capítulo número 11 de Mateo, Jesús viene hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista manda a sus discípulos a Jesús, porque él estaba en la cárcel y quiere saber si era o no era el Cristo. Y Jesús le dice: mirá lo que yo hago, las cosas que tenía que hacer el Cristo, yo la hago. Entonces los discípulos se van y Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un solo discurso. Juan el Bautista siempre decía lo mismo. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Y esa es la seria realidad que cada uno de nosotros tenemos. Arrepiéntanse. Entonces, vemos que Jesús viene hablando de Juan el Bautista, que nacido entre mujer, no hay nadie como Juan el Bautista. Y nosotros tenemos que entender que el discurso de Juan el Bautista sigue tan vigente en aquel tiempo como hoy en día. Hoy en día el Señor nos dice lo mismo. Es nuestra seria realidad. Arrepiéntanse. Juan el Bautista lo decía de una forma durísima. Arrepiéntanse en creación de vivo, no sé cuántas cosas más. Re duro Juan el Bautista para hablar y la gente no se arrepentía. Pero después viene Jesús, una persona más tierna, con amor, le decía también lo mismo: arrepiéntanse, y la gente tampoco se arrepentía. Por eso dice acá, mirá. 11:16 de Mateo. 11:16 de Mateo. ¿Lo tenés? Más, ¿a qué compararé esta generación? Con razón. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lo lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Me venía Juan el Bautista, los muchachos, y le decían: se tienen que arrepentir. Y después el Bautista, como no comía ni bebía, y se lo decían muy seriamente, decían: demonio tiene. No te voy a prestar atención. No me importa que vos me digas que me tengo que arrepentir. Pero después dice, escuchá, pero vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Viene Jesús, que él sí comía, él sí bebía, y a él tampoco le cree que tiene que arrepentirse. A él directamente le dice: este es un borracho, y es un bebedor de vino, y es un comilón. O sea que nada les caía bien. No tenemos que entender que cuando no nos queremos arrepentir, nada nos va a caer bien. Te lo dicen de una manera, te lo dicen de otra manera, pero nosotros no vamos a poder comprender que nos tenemos que arrepentir. ¿Arrepentir de qué? Como siempre la misma pregunta: yo no tengo nada que arrepentirme. Soy una buena persona, no tengo problema con nadie, no mato a nadie, no insulto a nadie, soy una buena persona. Entonces, a ese tipo de pensamientos le tenemos que decir: ya de pensar así te tenés que arrepentir. Porque no sos una buena persona. Sos una persona que está condenada por tus malos pensamientos, tus malas actitudes, tus malas formas de mirar, tu mal desempeño. Todo lo que nosotros hacemos delante de Dios está mal. Hasta que nosotros no
comprendemos eso, no vamos a comprender que nos tenemos que arrepentir. Hasta que no veamos la maldad que hay en nosotros, difícilmente entenderemos que nos tenemos que arrepentir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y ver y descubrir la maldad que hay en nosotros. Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, cuando la triste realidad es que todo lo que nos pasa es consecuencia de lo malo que somos. Nosotros al ser malos delante de Dios, no porque hayamos matado, no porque hayamos secuestrado, no porque hayamos hecho daños grandísimos, sino simplemente por no hacer todo el bien que Dios nos pide. No solamente por vivir nuestras vidas lejos de Dios, hacemos las cosas mal, sino por no vivir nuestras vidas cerca de Dios, hacemos las cosas mal. Esa es la seria realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo hoy en día. El versículo de Juan decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ellos decían: este es un endemoniado que ni come ni bebe, es fácil para él decir esas cosas. Pero nosotros hoy en día tenemos a Jesús, y Jesús nos dice exactamente lo mismo: arrepiéntanse de su forma de vivir, arrepiéntanse, porque hay una solución. Arrepiéntanse. Efesios capítulo 2, para darle más fuerza a este versículo. Efesios capítulo 2, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, decid todos, nosotros, decid todos nosotros, vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá en Efesios se ratifica de que todos nosotros estábamos lejos de Dios. Acá en Efesios dice que todos nosotros necesitamos arrepentirnos, que la vida que estamos llevando a Dios no le agrada. Y cuando la vida que nosotros llegamos nos damos cuenta de que a Dios no le agrada, tenemos que hacer algo. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 11. El hecho de no entender que delante de Dios soy un pecador, el hecho de no entender que hay algo malo en mí, que a Dios lo ofende, es un serio problema. El hecho de no poder verlo, de no poderlo entender y razonar, es un gran problema, porque a mí mi pecado y mi forma de vivir me vuelve enemigo de Dios. No, pero Dios ama a todo el mundo, Dios es amor. No. Dios mostró su amor para con nosotros en Jesús. Pero nosotros, a seguir con este estilo de vida, nos hacemos enemigos de esa luz. Por lo tanto, nos volvemos enemigos de Dios. ¿Sabía que si no te arrepentís, sos un enemigo de Dios? ¿De que Dios está en guerra con vos? ¿Y cómo Dios está en guerra conmigo? Sí, Dios te suelta a tus propios placeres y a tus propios pensamientos. Te dice: bueno, te suelto. Y no hay nada peor que Dios pueda hacer que soltarnos a nuestro propio decadencia, nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia, a nuestros propios deseos, a nuestros propios errores, a los deseos de nuestro sucio corazón. No hay nada peor que te puede pasar en la vida que Dios te suelte. ¿Querés hacer lo que quieras? Anda, hacelo. Y eso te vuelve instantáneamente el enemigo de Dios.
Porque tu corazón oscuro, tus pecados, tu misma carne, te va a hacer ir en contra de Dios. Vas a salir corriendo por el otro lado. Y eso va a traer consecuencias y castigo en tu vida. No solamente te estoy hablando de una vez que mueras, que si morís siendo un enemigo de Dios, te vas a ir al infierno, lejos de Dios. Porque si no querés estar con Dios acá en la tierra, menos vas a pasar la eternidad con Dios. Y hay dos lugares donde puedes estar, o con Dios, o lejos de Dios en el infierno, quemándote por la eternidad. Más allá de eso, tiene unas consecuencias terminales de la vida. Cuando Dios nos entrega a nuestros propios deseos, nosotros salimos a hacer cualquier cosa. Porque en el medio del pecho tenemos un hueco, un agujero. Ese le corresponde a Dios. Ese agujero está hecho para que Dios lo llene con su Espíritu Santo. Y al no estar el Espíritu Santo, que Dios ya te dejó para que hagas lo que vos quieras, ese gran agujero se tiene que llenar con algo. Si no es ese vacío que vos sentís a la noche, ese vacío que sobre todo pasa los domingos a la tarde. Domingo a la tarde es el día peor donde más sentís ese vacío en el pecho, porque es el día del Señor. Y los que no han alabado al Señor el sábado, como hacemos nosotros acá, sino que siguen de largo, ese domingo a la noche se vuelve tan pesado, un agujero tan grande en el pecho, porque Dios no está ahí. Entonces, ¿qué hacemos con ese agujero? Lo empezamos a llenar de cosas. ¿Con qué cosas lo empezamos a llenar? Con cualquier porquería que se nos ocurre. Alcohol, primeramente, drogas, fornicación, pornografía, inmundicias. Muchas veces salimos a robar por ese vacío que tenemos y queremos llenarnos de cosas materiales para llenar. Con exceso de trabajo, lo pasamos todo el tiempo trabajando, buscando llenar ese agujero que hay en nuestro pecho. Eso es tremendo, es una seria realidad que tiene el ser humano. Por eso hoy en día miramos al mundo y el mundo está cada vez más en decadencia. Cada vez más y más roto. Ya no hay casi familias. Vos realmente te encontrás con alguien en la calle que no hace 2 o 3 años que lo viste, que a mí por lo menos me pasa, me da miedo de preguntarle por la esposa. Por el esposo, me da miedo de preguntarle. Porque no sabes la respuesta que te va a dar. Hoy en día ya las parejas no duran tanto. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer las cosas como nosotros queremos. Y Dios nos suelta. Bueno, anda. Y las consecuencias las vas a sufrir. A mí me da pánico, ¿no? No le sé si preguntarle, no preguntarle, cómo está tu esposa, tus hijos. Muchas será porque 4 o 5 veces me han respondido, ya no traigo más con ella, ya tengo otra familia, ya tengo otra familia. Hoy en día, lo más preciado para Dios es la familia, la primera institución que Él puso, está totalmente deshecha. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Al darle la espalda a Dios, nos volvimos instantáneamente en enemigos de Dios. Por eso, Mateo capítulo 11, versículo 25, y ahora sí, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Tremendo. ¿Qué cosa escondió a los sabios? ¿Y a qué más? A los sabios y a los entendidos. ¿Qué cosa Dios escondió? Si nosotros vemos y volvemos a ver lo que pasa arriba, vemos que Jesús le está hablando y pone ciudades de los cuales Él ha pasado, Él ha hecho muchos milagros: Corazín, Betsaida, Tirón, Capernaum. Él ha pasado por esos lugares y ha hecho muchos milagros para que crean en Él. En cambio, esa generación decidió no creer en Él, esas ciudades. Entonces Jesús dice que el castigo será más fuerte para estos que le han dado señal que para aquellos que no tuvieron señal. Y entre todos los que no tuvieron señal, dice, nombra a Sodoma y Gomorra, 2 ciudades tremendamente pecadoras. Y Jesús dijo: si hubiese hecho estas señales en Sodoma y Gomorra, ¿qué se han arrepentido? Nosotros que hemos visto tantas señales de Dios, no nos hemos arrepentido. No de corazón, realmente. Por eso Jesús dice: estas cosas las escondiste a los sabios y entendidos, se las revelaste a los niños. ¿Qué cosa? La salvación.
El arrepentimiento. Cuando vos sos una persona sabia y entendida, empezás a buscarle la cuarta pata al gato. Empezás a ver si es así o es así. Por eso mismo el Evangelio, si bien el Evangelio es para todos, realmente le cuesta mucho llegar a los científicos, a los presidentes, a las personas que se creen sabias en este mundo, a las personas que se creen entendidas en este mundo, a las personas que tienen todas las respuestas. Les cuesta llegar al Evangelio. Porque estas cosas son escondidas para ellos. Porque le buscan siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esas personas que se creen sabias, se creen entendidas, son las personas que se están perdiendo hoy en día. El Evangelio está siendo escondido para ellos. Ellos no lo pueden llegar a ver porque no lo pueden razonar, no lo pueden ver en papel, no pueden ver una figura. Ven los milagros alrededor nuestro. Hemos visto cada milagro que ha ocurrido. Y como sos un niño en el cual el Señor te revela estas cosas, vos sos un sabio y entendido y decís, no, pará, el milagro no puede ser. Dios no existe. Yo vengo del mono, yo vengo del Big Bang, que explotó todo, y de repente aparecí yo. Es tremendo ver estas cosas. Pero Jesús dijo, estas cosas las escondiste a los sabios y le hiciste entender a los niños. Por eso Jesús también dijo que el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Pues si vos no estás aceptando a Jesús a pesar de todo lo que ves, sino que querés pasarlo todo por un tamiz para razonarlo, para entenderlo, y la fe no se razona, la fe se cree. O crees o no crees. Si crees, te arrepentís. Y si te arrepentís, te volvés amigo de Dios. Si no crees, porque sos muy sabio, sos muy inteligente, por eso mismo la gente sabia e inteligente nos ve a nosotros, a los hijos de Dios, a los evangélicos sobre todo, como ignorantes. Ah, vos vas a esa iglesia, ah, vos te dedicas a eso, ah, vos perdés el tiempo en eso. Ignorantes. ¿Por qué? Porque yo soy muy sabio y muy entendido para creer esas cosas. Por eso ese tipo de personas están en serios problemas, porque el Evangelio les es escondido. Ese tipo de personas, hay un lugar esperándolos en el infierno. Y las consecuencias de su vida acá en la tierra es muy, pero muy serio. Por eso Jesús dice eso. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Él le agradó así. A veces Dios hace cosas que nosotros no llegamos a entender y preguntamos por qué, preguntamos cómo puede ser, y la respuesta es sencilla. Acá dice, sí, Padre, porque así te agradó a ti. Tenemos un serio problema que es el pecado. Tenemos un serio problema en nuestras vidas que nos hace enemigos de Dios, que nos arrastra por el piso, que sentimos realmente como la mano de Dios muchas veces se pone en contra nuestra. Y es muy fácil echarle la culpa a Dios y no asumir lo que realmente somos. ¿Te das cuenta de lo que realmente sos? Por seguir echando la culpa a Dios y a los demás. Porque uno de los grandes problemas que tenemos para no aceptar y poder arrepentirnos realmente delante de Dios es que tenemos a alguien a quien echarle la culpa. Si yo tengo a alguien a quien echarle la culpa, no me voy a arrepentir, sino que me voy a victimizar. Y el que se victimiza delante de Dios queda de cara. Porque así Dios no trabaja. No trabaja con víctimas. Dios trabaja con personas arrepentidas. Tenemos que entender eso. Si yo le estoy echando la culpa a mi mamá, a mi papá, que nunca me abrazaron y por eso me drogo, por eso yo robo, por eso hago esto, hago aquello, le pego a mi mujer, hago lo que sea, porque mi papá le pegaba a mi mamá. Mientras yo le siga echando la culpa a eso, no estoy viendo mi realidad. Y mi realidad es lamentable, es una seria realidad. Hermano, soy enemigo de Dios. Dios me mira así como trapo de inmundicia. ¿Sabes lo que es un trapo de inmundicia? Yo lo expliqué ya a los cursos bíblicos. Me decía que era un trapo sucio, no es un trapo sucio. Es mucho peor que un trapo sucio. Es un trapo de inmundicia.
Y Dios, en ese sentido, nos ve así. Ya mostró su amor para nosotros con Cristo en la cruz. Pero el hecho de haber rechazado ese amor nos vuelve totalmente enemigos de Dios. Pero eso nos lleva al segundo punto. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Y la buena noticia la podemos seguir leyendo acá, versículo 27 de Mateo 11, versículo 27. Escuchad lo que dice Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, escucha esto, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tenemos una muy buena noticia. El Padre dijo: voy a poner una solución para tu seria realidad. Entonces Jesús dice, acá en este versículo dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea que hay una sola forma de poder satisfacer lo que el Padre está demandando. No hay muchas formas. Y esa forma es el Hijo. ¿Sí? Pues por ahí vos me decís a mí, bueno, está bien, que en realidad soy un pecador. Me voy a arrepentir y le voy a prender una velita a Santa María, o a Santa Rita, o una velita a Gauchito Gil, o una velita a San Antonio, o una velita a quien sea. No. Este versículo no dice eso. Acá la palabra de Dios está diciendo: Padre, yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, y yo le doy a revelar lo que a ti te agrada. Lo que Jesús dio a revelar es el amor de Dios. Lo que Jesús dio a revelar son las buenas noticias de que hay una salida para nuestra seria realidad. Y esa salida se llama Jesucristo. ¿Me entendés? ¿Vas entendiendo esto? Hay una gran salida que se llama Jesucristo. Y vino Jesús a revelarnos esa salida. No hay otra salida. No busqué por otro lado, no busqué portarte bien, no busqué ser más moral, no busqué ser mejor persona, porque esa tampoco es la salida. Porque ninguno de nosotros podemos ser tan buenos como para poder llegar a agradar a Dios y a dejar de ser un enemigo de Dios. Ninguno de nosotros podemos llegar a ser tan buenas personas como para decir: bueno, ahora sí, Dios, me gané el cielo. ¿Y es esa persona que se me gané el cielo? Es increíble. El otro día estaba escuchando eso del femicidio que hubo no sé dónde, que el tipo mató a la mina, no sé, de 10 balazos, creo. Y después se suicidó él y dejó una carta. Que decía la carta, decía: yo no puedo vivir sabiendo que eres de otro hombre. Re romántico. 9 balas, pero quédense tranquilos, porque en el cielo estaremos juntos. Algo que todo el ser humano piensa es que no importa lo que haga, van a ir al cielo. Ahora yo te pregunto, ¿vos pensás que este tipo va a ir al cielo? ¿Alguno de los que está acá puede pensar y decir: ese tipo va a ir al cielo? Por eso vemos muchas veces cuando vas a un velatorio, y dicen: era tan bueno y ahora está descansando en paz. Andás a ver si está descansando en paz. Porque si no tenía Cristo, no había arreglado su situación con Dios y se fue de este mundo siendo enemigo de Dios, te aseguro que en la muerte no está descansando en paz. Por más que tenga la mejor carita de tranquilidad, lamentablemente esa persona está condenada a pasar la eternidad en el infierno. Ahora el tema es: ese tipo que pegó los 9 balazos, no va a ir al cielo. Y la chica que sin querer recibió los 9 balazos, ¿va a ir al cielo? Que seas víctima no te justifica delante de Dios. Esa chica con los 9 balazos, que sin comerla ni beberla, como se dice, terminó muerta, se fue siendo enemiga de Dios, igual que el que le pegó los 9 balazos.
No hay diferencia delante de Dios. Un pecado es un pecado. Un pecado es una tijera que te corta la relación con Dios. Puede ser una tijera muy grande, puede ser una tijera muy chiquita, pero cumple la misma función, cortarte la relación con Dios. Puede ser un pecado muy grande, puede ser un pecado muy pequeño, pero la tijera hace exactamente lo mismo, corta la relación con Dios. Por eso no hay pecado tan grande ni pecado tan chico, son todos pecados iguales, porque lo que hacen es cortar la relación con Dios. Tenemos que empezar a entender eso. Muchas veces decimos, no vengo a Dios porque mi pecado es tan grande. No es tan grande. Tu pecado es pecado. Es tanto pecado ese tipo que le pegó los 9 balazos, como cuando vos salís a decir, afuera no, mirá, no está. Dice mi mamá que no está. Y te queda la mamá escondida dentro. Esa pequeña mentira es tan grave, es la tijera que corta la relación con Dios, como el tipo que pegó los 9 balazos delante de Dios. Por eso nuestra triste realidad, nuestra seria realidad, es que si no estamos con Jesús, que si Jesús no nos hace amigos de Dios, estamos condenados eternamente a ser enemigos de Dios. Pero menos mal que tenemos una buena noticia. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a hacer la amistad entre Dios y el hombre. Esa amistad que se parecía que estaba rota. Pero la buena noticia es que Él vino y Él dejó en claro que solamente hay una sola forma. No hay muchas. No es la Virgen María, no es los Chito Gil, no es que te portes bien, no es que tengas una buena moral, no es que te mates para hacer las cosas bien, no es que dejes de pegarle a tu mujer, a tu esposa, no es que te dejes de drogar, no es que te dejes de robar, no es por ahí, es por Jesús. Si no, todas las demás cosas son cosas correctas, y las cosas correctas delante de Dios tampoco alcanzan. Porque entre todas esas cosas correctas, seguramente por día una mentirita decís. Esa mentirita vuelve a ser la tijera que corta tu relación con Dios. ¿Lo vas entendiendo? Gloria a Dios. Tenemos una buena noticia. Vino Jesús por nosotros. Romanos capítulo 5. Espero que vayas entendiendo la buena noticia que tenemos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. ¿Encontramos? Del versículo 1. Escucha lo que dice Romanos. Oh, gracias, Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá está, justificados por la fe. Acá tenemos paz con Dios, éramos enemigos de Dios. La buena noticia es que ahora tenés paz con Dios. Ya con Dios te volviste amigo, cercano. Antes eras enemigo. Si no entendemos esto, si por Cristo Jesús no entendemos que somos amigos de Dios, nunca vamos a entender nuestra necesidad de Cristo Jesús. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en la esperanza. Vos cuando realmente entendiste que por Cristo Jesús volviste a ser amigo de Dios, estás firme en la esperanza de saber que algún día, cuando nos vayamos de esta tierra, el haber estado en paz con Dios me va a llevar delante su presencia. Y no solo, versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una vez que nosotros entendemos que estamos en paz con Dios, nos gloriamos de todo lo que pueda pasar, aún de las pruebas. Cuando pasamos tribulaciones, o sea, problemas, nos gloriamos de los problemas.
Sabemos que esos problemas Dios los envía para pulirnos, para enseñarnos, para hacernos crecer, para llamarnos, para hacernos despertar. Y la tribulación produce paciencia, para que aprendamos a esperar en Él. Y la paciencia produce prueba, porque tenés que tener paciencia para soportar las pruebas. Y cada vez que venga una prueba, tenés que tener paciencia para aguantarla. Y la prueba, esperanza. ¿La esperanza en qué? En que Dios va a intervenir, porque ahora sos amigo. Antes eras enemigo, mas ahora sos amigo de Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios por esto. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez que ya fuiste amigo de Dios, una vez que te reconciliaste con Dios, dice que el Espíritu Santo fue derramado, nos fue dado. En nosotros está el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando eras pecador, Cristo murió por vos. Eso es maravilloso. No esperó a que vos te vuelvas una persona buena para Cristo morir por vos, sino que cuando vos eras pecador, ya Cristo dio la solución. Vos lo que tenés que hacer es extender la mano y tomarla esa solución. Esa solución es Jesucristo. Es mirar la cruz y decirle gracias, Señor. Esa es la solución para todos tus problemas. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que antes no estábamos justificados, antes éramos enemigos de Dios y Dios nos amó, dándonos a Jesucristo. Ahora que ya no estamos en enemistad con Dios, sino que somos amigos de Dios, ¿cómo no nos va a salvar el día de la ira? ¿Cuándo es el día de la ira? El día que te mueres. Y te tengas que presentar delante de Él. Y Él te pase factura de todo lo que hiciste. Porque allá en el cielo dice que hay un libro de la vida donde está anotando constantemente todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. En eso no tenemos buena noticia. 10. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ves? Sos salvo por su vida. Si no, enemigo, fuiste reconciliado. Ahora que sos amigo, ¿cómo no vas a ser salvo por su vida? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por Jesucristo, ahora estás reconciliado otra vez con Dios. Las cosas viejas pasaron. Ahora vos estás reconciliado con Dios. Si es que te arrepentiste. Si es que te diste cuenta de la inmundicia que había en vos. Si es que te diste cuenta de la mala persona que vos eras. Ahora te arrepentiste. Instantáneamente te reconciliás con Dios. Instantáneamente, dice la palabra de Dios, que Él, como leímos recién, Él envía su Espíritu Santo en vos. Para que te ayude a poder caminar como Él camina. ¿Tenés el Espíritu Santo de Dios? No lo otro. Y si no tenés el Espíritu Santo de Dios, lo siento mucho, pero seguís enojado, seguís en amistad con Dios, seguís siendo un enemigo de Dios. ¿Y por qué te das cuenta que no tengo el Espíritu Santo? Te das cuenta. Porque como decíamos en la prédica el otro día, el sábado, del sábado, si no vas en cadena detrás de Jesús, es porque todavía
no has peleado con Dios. Y Dios no ha vencido contra tu carne. Vos tenés que pelear contra Dios. Vos vivís peleando contra Dios. Pero vos tenés que dejar que Dios venza tu carne. Pero que vos sigas peleando contra Dios, no olvidate, el Espíritu Santo no está en vos. ¿Te cuesta congregar? ¿Por qué el Espíritu Santo no te trae? Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y de acá adelante se predica la verdad. ¿Te cuesta venir al culto? Mirá que los cultos donde alabamos a Dios, dice que el Espíritu Santo viene para hablarnos de Jesús. O sea, que el Espíritu Santo, si está en vos, realmente te tiene que traer. Te tiene que incomodar, aunque sea. No quiero traerte, pero sí incomodarte. Vos sentís a morir y decís, yo tengo que estar allá, ¿qué estoy haciendo acá? Vos tenés que despertar cuando estás ahí en tus pecados, en tu inmundicia. Decir, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no soy esto. Yo soy un hijo de Dios. Ahí el Espíritu Santo te está dando la convicción. Ahí donde vos ya sos salvo, ya el Espíritu Santo está en vos, te está despertando. El problema es cuando eso no pasa. Y te da lo mismo estar acá, estar allá. Y cuando te despertás de tu inmundicia, fue culpa de aquel, es culpa de mi mamá, es culpa de mi tío, es culpa de que me violó, es culpa de... Ahí está. Cuando seguimos echando culpas y no reconocemos, entonces el Espíritu Santo no está en tu vida. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida, hermano, o amigo sería, mirá que te estás perdiendo muchísimas cosas que vamos a hablar ahora y más adelante. Pero lo peor que te puede pasar es que estás condenado. Porque si el Espíritu Santo no está, no sos hijo de Dios. ¿Me vas siguiendo? Es tremendo. Es tremendo. Menos mal que el Señor, en esta buena noticia que Él nos dio, dice que la reconciliación está en tu mano. Solamente tenés que creer. No tenés que hacer nada, porque no hay nada que vos puedas hacer para poder alcanzar esa salvación tan grande. Simplemente tenés que creer. ¿Creer en qué? Creer primero que nada en que soy un pecador. Lo creo, lo reconozco, me hago cargo. Dejo de echar la culpa, me hago cargo. Necesito una solución. Creer en que necesito una solución. Y después, cuando ya entendí que necesito una solución, entregar mi vida a Jesucristo. Los 3 pasos que tenés que hacer: reconocer, arrepentirte y aceptar. Entonces ahí es donde viene una maravillosa solución, una gran seguridad de parte de Dios. Mateo, capítulo 11, versículo 28, seguimos leyendo. ¿Lo tenés? Mirá lo que dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bien, este versículo lo hemos escuchado, predicado miles de veces, lo hemos escuchado en las oraciones. Si le querés dar una palabra de aliento a una persona, le decís, Jesús dijo, anda Jesús, que Él te va a hacer descansar, lleva tu carga. Pero cuando leemos, cuando prestamos atención de dónde viene el versículo y de qué viene hablando, hacemos una buena hermenéutica, se llama esto, nos damos cuenta que viene hablando de la carga del pecado. Porque todos tenemos carga. Muchas veces estamos cansados del trabajo. Bueno, anda Jesús porque dice que esté cansado y trabajado para allá Jesús. Entonces vos vas cansado, trabajado y dices, Jesús, dame un plan social, así no trabajo más. Dame un plan social, así no trabajo más. Señor, me saca la jubilación a los 20 años, así no trabajo más. No se refiere a eso. Sino lo que nos cansa, lo que nos trabaja, es el hecho del pecado. Por eso Jesús dice, y lo compara como si fuera que vos tuvieras una gran carga, una gran mochila, una gran piedra sobre nuestros hombros. Entonces Jesús dice, venid a mí, todos los que tengan esa carga de pecado, todos los que se hayan dado cuenta realmente de que necesitan salvación. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Traigan sus cargas, dice Jesús.
Desen cuenta que solamente yo los puedo hacer descansar del pecado, de las cargas del pecado. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tremendo lo que dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dejad que yo te enseñe. Sacad tu forma vieja de vivir y vení, que yo te voy a enseñar a vivir. No te preocupes. Por eso el Señor dice, yo soy manso. No te preocupes, no te voy a mandar fuego del cielo para que consumirte por los pecados que estás cometiendo. Yo soy humilde. Yo te entiendo, dice el Señor. Poned mi yugo sobre vosotros. El yugo es ese palo que ponían a los dos bueyes para que hagan juntos. Se ponía siempre un buey viejo y uno nuevo para que le enseñe el trabajo. Nosotros tenemos el yugo puesto sobre los hombros, y del otro lado, donde va el buey más viejo, si no es el Señor Jesús, es el mismo diablo que nos va llevando por la vida y nos lleva por caminos para destrucción. Por eso Jesús dijo, ponete mi yugo, sacate el yugo que ya tenés. No, pero yo hago lo que yo quiero y vivo la manera que yo quiero, y a mí no llevo el yugo de nadie, ni el diablo dice lo que tengo que hacer. Mentira. Pues si vos haces lo que Dios dice, estás haciendo lo que el diablo dice. Dos caminos. No hay tres caminos, no está tu propio camino. Tu propio camino, lejos de Dios, es el camino del diablo. Y si vos estás haciendo un propio camino tuyo, tenés el yugo invisible que te va guiando por los malos caminos. Terminás en las drogas, terminás en el alcohol, en las adicciones, en los robos, en los adulterios, terminás en cualquier cosa, porque el diablo siempre te va a llevar con el yugo para ese lado. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Déjense de enseñar por mí, dice otra traducción. Yo soy el que les quiero enseñar. Acá está el gran problema. Hay muchos que entienden que son pecadores. Se arrepienten, pero no se dejan enseñar por Jesús. Y quieren seguir haciendo su vida como ellos quieren. Siguen llevando el yugo del diablo. ¿En qué? En cualquier parte de nuestra vida. Jesús te quiere enseñar en toda parte y área de tu vida cómo tenés que vivir para Dios. Por ejemplo, en la parte económica, Jesús te quiere enseñar a vos cómo tenés que vivir la parte económica. Dando tus diezmos, para ver si realmente no hay avaricia en tu corazón. No, pero yo la plata mía yo me la gano. No, pará. Si vos pensás que vos te la ganás, tenés un serio problema. Le estás diciendo a Dios que el trabajo lo conseguiste vos. Le estás diciendo a Dios que la fuerza para trabajar la tenés vos mismo. Le estás diciendo a Dios de que tu capacidad son suficiente para hacer el trabajo. Le estás diciendo a Dios que vos solo te cuidás en el camino hacia el trabajo, cuando vas, cuando venís. Le estás diciendo a Dios que te cuida de una máquina que no te arranque el brazo. Le estás diciendo a Dios, no te necesito. En la parte económica yo no te necesito, anda para allá. Pensamos que es un perro, que el Señor te va. ¿Ves como el yugo? Y ahí está mostrando solamente una cosa, avaricia en el corazón. Pues si nosotros entenderíamos que todo proviene de Dios realmente, si nos dejaríamos enseñar por Jesús y por lo que dice en su palabra, nos daríamos cuenta que es mejor dar que recibir. Nos daríamos cuenta que no tenemos ningún problema en darle a Dios, sabiendo de que de Él vienen todas las cosas. No tenemos todos el yugo del Señor puesto. Cuando no tenés el yugo del Señor puesto, quiere decir que todavía no estás reconociendo al Señor como tu Señor, como tu Salvador, como decíamos el sábado pasado. Todavía no estás en cadenas, siendo jalado por Cristo, camino al cielo. Sino que tus manos siguen libres. Y soy una gente libre que sigo las cosas que quiero y en las cosas que no quiero. Y el Señor no es así. O es Señor o nada. ¿Entendés por qué siempre fracasamos? Por eso muchas veces no podemos salir de la droga, no podemos salir del alcohol, no
no podemos salir de la pornografía, no podemos salir de los vicios, no podemos salir del adulterio, no podemos salir de nuestras propias debilidades, es porque no creemos suficiente y no nos ponemos el yugo del Señor, no nos dejamos enseñar por el Señor. Y pensamos que así estamos en paz con Dios. No es cierto. No te engañes, no estás en paz con Dios. Mientras haya carne en nosotros, esa paz con Dios se rompe. Y sos un enemigo de Dios. Podrás vivir dentro de una iglesia, podrás venir de papá, mamá, abuelos, tatarabuelos, cristianos y pastores. Si vos todavía vivís así, estás enemigo, sos un enemigo de Dios. ¿Me entendés? Pero si vos te pones el yugo del Señor, te dejás enseñar por Él, entendés que Él es manso, no te va a destruir, Él no busca tu destrucción, Él busca lo mejor para tu vida. Y es humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. ¿Cuántos de nosotros no daríamos millones de dólares para tener un momento de paz en nuestra alma? Dios, ese es el silencio apacible de Dios. Yo a veces me pongo a orar y empiezan, no pueden pagar el gas. Uy, te subió el dólar. Uy, fíjate, esto es lo que robaron acá a la vuelta. Uy, no puedes salir a la calle. Uy, Sabrina está por allá. Uy, hay un minuto de paz. Me gustaría apagar el cerebro un poco y que Dios me dé un momento de paz. ¿No te pasa? ¿Te pasa que querés dejar las preocupaciones de lado? Basta. Problemas. Y acá la palabra de Dios dice que hallaremos descanso para nuestra alma. Lo más adentro de nuestro ser, nuestras emociones, nuestra tranquilidad. Porque mi yugo es fácil, no es difícil seguir a Jesús. No es difícil, no es prohibiciones y prohibiciones. O sea, vos te predicaron un evangelio de prohibiciones, te predicaron cualquier cosa. Jesús no es prohibiciones. Jesús es Dios, Jesús es creer, Jesús es fe. Y cuando empiezas a tener fe en Él, vas a ver que todas las demás cosas se van solas. El otro día hablaba con una persona que me decía que no quería ser cristiana porque le gustaba Queen. Freddie Mercury. Y ustedes los cristianos no escuchan Freddie Mercury. ¿Quién te dijo que no escuchamos Freddie Mercury? El problema es que no me interesa a mí escuchar a Freddie Mercury. Porque las letras que él tiene y las cosas que él canta, a mí no me interesan. ¿Cuándo te gustaba? Capaz me gustaba, pero ahora, cuando empiezo a escuchar esas letras, o sea que no es que me lo prohibieron, sino que pasó, ya no me interesa. ¿Entendés cuál es la gran diferencia? Jesús no es una banda de ordenanzas, de leyes, de prohibiciones, no es eso. Eso es otra cosa. Simplemente creer en Él y entregar tu vida a Él y dejarte enseñar por Él. Vas a ver cómo todas las demás cosas se caen. ¿Cuántas veces dicen, no quiero ir a la iglesia porque allá no te canto más? El problema no es tomar, el problema es emborracharte. Y no es que no te dejamos, sino que va a llegar un momento donde vas a decir, bueno, yo no tomo más porque el Espíritu Santo mismo te va a ir llegando por otros lados. Sé que se hace tarde, tengo más, no, todavía tengo un minuto más. Voy por la mitad de la predica. Ven, gloria a Dios. Así que entendiste, el yugo del Señor está ahí y te lo tenés que poner si querés salir de todos esos problemas. Pero la tercera y última parte dice que hay una gran seguridad. Una vez que nosotros tenemos el yugo de Jesús puesto, una vez que caminamos y somos enseñados por Él, hay una gran seguridad de que vas a ir al cielo. Una vez que tenés realmente el yugo del Señor puesto en tus hombros, vas a ir al cielo. Oh, sí, Señor. Voy a saltear todo esto, que era muy importante, pero quiero el tercer punto, así ya terminamos. Una gran seguridad. Filipenses capítulo 2 Corintios, capítulo 1, ya termino con 2 versículos más y no te molesto más. Segundo de Corintios, capítulo 1. Me va siguiendo entonces, ¿no? Fue mucho enredo. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. ¿Ves lo que dice? Y el que nos confirma con vosotros
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Y ya acabo de marcar una postura. La postura mía, de lo que yo creo sobre este tema tan serio, sobre la pérdida de la salvación, o que la salvación no se pierde, sino que es mucho más difícil todavía. Hay que ver si la tenés. Si el yugo realmente está puesto sobre tu cabeza, si realmente el Señor es el que te guía y si vos te dejas enseñar por Él. Es mucho más serio. Pero acá la palabra de Dios dice que una vez que vos tengas el yugo, que vos te dejas enseñar por Él, acá dice que el que lo confirma es Dios, quien nos ungió en Dios, es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha puesto un sello, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese sello está en nuestro corazón y se agarra. No se puede ir. No se va. Ese sello está ahí. Hasta el momento que suene la trompeta y nos levante y nos vayamos a vivir la eternidad. Otro versículo más, Efesios capítulo 1. Realmente es muy difícil ser cristiano teniendo el miedo de que hoy peco y me voy al infierno y no importa todo lo que Cristo hizo en la cruz. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿viste todo lo que hicimos recién? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo vino a tu corazón. Una vez que creíste, una vez que tenés el yugo, una vez que te dejaste enseñar, una vez que caminás, una vez que vas atado con Cristo, vino a tu corazón y se agarra. Y tiene arra. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos hoy en día. Hermano, se trata de Jesús, no de tus propias fuerzas. No si vos sos valiente, si vos sos fuerte, si vos pensás que te podés santificar, si vos pensás que podés dejar la droga, si vos pensás que podés dejar de fornicar, que podés dejar de la pornografía. No. No es por vos, es por Cristo. Una vez que vos te pones el yugo de Cristo, Él mismo te va a ir limpiando, porque ya sos salvo por la eternidad. Podrás caer, te podrás equivocar, podrás pecar, pero eso está aún me arrepiento, porque dice la palabra que el Hijo de Dios no peca, sino que cae en pecado. No es que vive el pecado. Yo me podré caer, podré tener un error, pedirle perdón a Dios enseguida, porque el Espíritu Santo me redarguye del pecado, me condena enseguida, me levanta, me dice que está mal. Yo me arrepiento y vuelvo otra vez al mismo lugar. Porque mi nombre en la vida no es borrado y vuelto a escribir. No es cuestión de que mirá lo que hizo Ben, miró con mala cara al hermano, borrarlo del libro de la vida, no puede estar. Entonces el angelito ahí arriba agarra el libro de la vida, tachando el nombre de Ben. Entonces yo digo, uy Señor, mirá, lo miré mal, perdóname. Se arrepintió. Volvió a anotar, y lo vuelvo a anotar. Entonces de repente digo, pero ahora que me acuerdo de lo que hizo, volvió a pecar, volvió a borrar el nombre. ¿Lo vuelvo a borrar el nombre? No, pero lo perdone. No, mira, lo perdono, volver a anotar. Entonces muchos de nosotros pensamos que ya hay un ángel volviéndose loco, tachando, escribiendo. Entonces nos olvidamos de que Dios es omnisciente y es omnipresente. Nos olvidamos de que Dios sabe todas las cosas. El día que te dijo, hijo mío eres tú, Él sabía todas las veces que ibas a caer y te ibas a morir. Él conoce todas las cosas. Él está en todos los lados al mismo tiempo. Está en mi pasado, en mi presente, en mi futuro. Él ya vio el futuro. Se llama omnipresencia. Entonces Dios, al mirar el futuro, sabe las veces que yo caí. Y aún así, Él me dijo, hijo mío, eres tú. Esa es la buena noticia
noticia que tenemos para dar. Que no depende de vos, depende de Jesús. Vos solamente tenés que llevar el yugo, te tenés que dejar enseñar e ir con Jesús sin levantar ningún obstáculo. Esas son las personas que el Espíritu Santo está en su corazón. Si a vos no te pasa eso, tenés un serio problema. Vos imaginate, la buena noticia. Yo de repente compro un auto. El auto más caro que hay. ¿Cuál es el auto más caro que hay? Entiendo mucho. ¿Una Ferrari? ¿Más caro no hay? ¿Un Lamborghini? ¿Un Lamborghini? Bueno, me compro un Lamborghini. Agarro, viene un promotor y me dice, claro, te perdonamos 6 cuotas. ¡Wow! 6 cuotas. Sí, qué buena noticia. Viste que siempre las promociones dan las primeras 6 cuotas gratis. ¡Qué buena noticia! Bien, me meto en el plan. Ahora resulta que en el plan, cada cuota son 3 sueldos míos. ¿Era buena noticia o no era buena noticia? Era una buena noticia. Ahora de repente esos 3 sueldos míos, bueno, tengo tiempo para juntar. Pues son 6 meses, así que juntos. Por eso puedo pagar 2 cuotas del auto. Me quedan 40. Esas 40 cuotas, pues pasa la primera, no la pude pagar, si no lo como, no vive mi familia y tampoco así. Pasa la segunda, pasa la tercera, pasa la cuarta, pasa la sexta. De repente me llama la agencia y me dice, mira, ves, la buena noticia que te voy a dar, el evangelio que te voy a dar, tu deuda, las 6 cuotas que te ves, están perdonadas. No te cobramos intereses, no te cobramos nada. ¿Es una buena noticia? ¿Es una buena noticia, sí o no? Pero me quedan 40 cuotas. Entonces la agencia me dice, pero no te vuelvas a atrasar. Ya si te atrasas en una cuota, lo debes todo de nuevo. ¿Era una buena noticia o no era una buena noticia? En cambio Jesucristo vino, agarró la Lamborghini. Toma, no me debes nada. Eso es una buena noticia. Pero muchos de nosotros tomamos la salvación como que la estamos pagando en cuotas. Es impagable. Solamente tenés que creer en Dios. Solamente tenés que entregar tu vida a Él. Esa es una buena noticia. Ahí la tenés, usala. ¡Wow! Esa es la buena noticia que yo quiero. Tengo una Ferrari para usar. Porque si se depende de que yo pueda pagar la cuota, lamentablemente, la doctrina que habla sobre la pérdida de la salvación te está hablando que tenés que pagar cuotas impagables para los seres humanos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que podemos pecar y hacer lo que queramos? No. Si vos pensás así, el Espíritu Santo no está en tu corazón, no son ni siquiera sanos. Esta prédica es tan enriquecedora para aquellos que están en estas cosas y quieren aprender. Romanos capítulo 6, perdón que me tome un poquito más de tiempo, pero no lo puedo dejar acá porque es un tema tan importante para la iglesia, para poner postura sobre este tema. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo responde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta no es la doctrina de salvo siempre salvo. Yo una vez acepté a Cristo, entonces puedo hacer lo que se me da la gana. No, si vos ya pensás eso, el Espíritu Santo no está en tu corazón. Si vos aceptás a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo que está aquí en la sangre, está en tu corazón y realmente sos un hijo de Dios, te va a doler pecar. Vas a tratar de no pecar. Vas a tratar por todas las cosas de no lastimar a aquel que murió por vos en la cruz. Ya bastante sangre derramó en esa cruz del Calvario como para que mi pecado lo vuelva a lastimar. Entonces trato ya no de no lastimar. Es una joya tan preciosa que tengo que la cuido. ¿Se entiende el ejemplo? Ahora el problema es, bueno, imagínate, viene una persona que tiene mucho dinero, un restaurante grandísimo, y yo no tengo ni siquiera para comer. Entonces esa persona me dice, mira, te quiero tanto que podés venir a mi restaurante y comer todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras yo pago.
Entonces yo de repente voy al restaurante a comer y me pido, estoy acostumbrado a tomar mate con 3 galletitas de agua y un poquito de manteca. Entonces voy al restaurante y le pido, mirá, tráeme 3 docenas de media luna, tráeme 2 pizzas, tráeme jugo y de paso tráeme banana aplastada, que me gusta desayunar eso. El tipo me lo dice, está pago, está pago. Entonces el tipo me lo trae y yo de repente tomo 2 mates, como 2 galletitas y eso lo desprecio. Al otro día vuelvo otra vez al restaurante y hago exactamente lo mismo, igual está pago. ¿Cuántos días esa persona millonaria me va a seguir manteniendo mi caprichito de pedir tantas cosas y no comerlas? Muchas veces pensamos que la salvación es así. Esa es la salvación, salvo siempre salvo. En pensar que puedo hacer lo que quiera con la salvación y no puedo hacer lo que quiera con la salvación. Pero hay un versículo, y el último termino ya, que lo anoté mal, que fue el que anoté mal al principio, que es el que dice con temor y temblor. ¿Te acuerdas cómo era el versículo del temor y temblor? Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿por qué lo tenemos que cuidar con temor y temblor si no la perdemos? Ya con esto termino. Escuchen bien esto, porque ya con esto a ver si podemos entenderlo. Yo tengo un diamante, el más grande y el más precioso y el más caro del mundo. Lo guardo en mi bóveda. Y yo en mi bóveda tengo una mansión, tengo todo acero inoxidable, tengo blindado, tengo guardias por toda la mansión. Yo esa joya preciosa, ¿la guardo en una caja fuerte o la tiro debajo de la cama? Otra vez. Yo tengo una mansión, tengo todo de hierro, tengo la vigilancia afuera, tengo los láser, todo cuidado para que no me roben la joya. ¿Esa joya yo la meto en la caja fuerte o la tiro debajo de la cama? ¿Alguien la tiraría debajo de la cama? La meto en la caja fuerte. ¿Y para qué si no me la pueden robar? Si tengo a todos los guardas alrededor, si tengo la casa totalmente protegida, así es la salvación. No te la pueden robar, pero la tienes que cuidar. Filipenses 2.12. Yo no te la revelaré. Filipenses 2.12. Tenés que cuidar la salvación como si le irías a perder a cada segundo. Pero tenés que vivir con la libertad de saber que Dios te perdonó el pecado de ayer, el pecado de hoy y el pecado de mañana. Eso te tiene que dar tranquilidad para estar delante de Dios. No sentirte condenado por el Señor. Ahora el problema es, ¿está tu relación restaurada con Dios o sos enemigo de Dios? Si sos enemigo de Dios, te espera un castigo eterno. Si ya restauraste tu relación con Dios, es hora de que te pongas el yugo. Si no, no está restaurada tu relación con Dios. Te estás mintiendo. Satanás está jugando con tu mente. Está jugando con tu salvación. Está jugando con tu eternidad. Si vos no tenés el yugo de Jesús puesto, si vos no te dejás enseñar con Él, si Él te vaya guiando, estás totalmente perdido. Te pido que cierres los ojos, que cerramos. Y esta noche, a mí me gusta que la gente lo piense. Y que tome una decisión. A mí me gustan los desafíos. Y esta es una noche de desafíos en el Señor. Lo tenés que pensar y lo tenés que tomar o dejar. Pero esta noche es la noche donde el Señor te dice: venid a mí, los que están cansados y cargados. O sea, los que todavía tienen ese pecado en sus hombros. Los que todavía no se han arrepentido. Los que se cansaron de echarle la culpa a los demás y ahora el Espíritu Santo te está diciendo: hacete cargo. Culpa tuya. Arrepentite. A esas personas Jesús le está hablando en el día de hoy.